Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este Pet Food Day 2021. Em, Mi conferencia el día de hoy consistirá en explicar la relación que existe entre el sistema inmune y la nutrición, especialmente para nuestras mascotas, para que ellos puedan beneficiarse de una buena cantidad y calidad de nutrientes que beneficien en su salud y que nos aumenten la expectativa de vida de estos pequeños animalitos que tanto queremos. Bueno, aquí a compartir mi pantalla para que podamos dar inicio a la presentación. Vamos a hablar de construir una inmunidad sólida a través de la nutrición. Mi nombre es Luis Miguel Gómez, soy médico veterinario. Hice una maestría en inmunología, soy inmunólogo. He publicado también algunos artículos y traemos un libro bien interesante que el cual sacamos aproximadamente cada 2 años o 3 años, lo renovamos. Hice un doctorado en nutrición animal y en este momento estoy haciendo un postdoctorado en epidemiología. El título de la conferencia, como les mencioné, es Construir una inmunidad sólida a través de la nutrición de las mascotas. Bueno, como primera parte es importante nosotros mencionar tres aspectos fundamentales. El primero es que una dieta balanceada en términos de requerimientos, es decir, saber cuáles son los nutrientes específicos que necesita nuestra mascota en su etapa de vida, que no van a ser los mismos de cachorros, no van a ser los mismos de adultos, no van a ser los mismos cuando sean senior o perros gerontes o gatos gerontes. Y esto va a ser también fundamental para la salud, para que esos indicadores de salud se den de forma adecuada, para que ese intestino esté trabajando muy bien, para que el animalito tenga sensación de bienestar, tenga una calidad de vida suficiente. Y para esto los nutrientes deben estar en sus justas proporciones, no pueden no pueden ni estar en una mayor cantidad ni en una menor cantidad. Y por eso un programa nutricional, y pongo en rojo programa porque es un monitoreo constante del médico veterinario nutricionista que haga el seguimiento y que pueda definir si el perrito o el gatico va bien, cuáles son las cosas que tiene que ajustar y pulir. Cómo está su salud en general, cómo están los paraclínicos, los exámenes que se realizan en este sentido, y cómo nosotros podemos a través de una guía profesional establecer un programa que sea suficientemente correcto y adecuado. Por ende, el mantenimiento y el eje de este programa nutricional en gran parte está sustentado en la construcción de una microbiota intestinal, lo que antes llamábamos la flora intestinal, una microbiota intestinal con una correcta función, que dichos microorganismos benéficos que hay en ese intestino puedan generar un comportamiento adecuado, impactar positivamente la salud y el bienestar y modular ese sistema inmune. No olvidemos que la microbiota se encarga de entrenar ese sistema inmune, y si el sistema inmune queda bien entrenado, pues por ende nosotros vamos a poder definir y poder asegurar que nuestra mascota va a quedar bien el resto de la vida, porque tiene esos microorganismos trabajando muy bien en una forma simbiótica, en una forma que podemos nosotros estar seguros que va a generar sensación de placer y bienestar. ¿Qué entonces es la respuesta inmune y por qué hablamos de fortalecer el sistema inmune? Primero, entender qué es el sistema inmune y cuál es su importancia. Pues en este sentido, nosotros tenemos que entender que el sistema inmune tiene una lógica, y esa lógica es que nos defiende ante agresiones externas e internas, y para defendernos, pues él puede tomar tres tipos de respuesta. El sistema inmune es capaz de diferenciar entre lo que son moléculas extrañas. Recuerden que la función del sistema inmune es reconocer lo propio como propio, tolerar lo propio, no atacarlo, y lo que es extraño sí lo tiene que atacar. ¿Por qué?
porque puede generar un daño importante. Entonces, estas moléculas extrañas de tipo patógeno son aquellas que pueden generar mucho daño y que el sistema inmune las detecta, como su nombre lo dice, como extrañas. Y esas moléculas entonces extrañas lo que van a generar es una estimulación de ese sistema inmune, y el sistema inmune normalmente debería defenderse. Puede pasar una situación en la cual esas moléculas extrañas, el sistema inmune sea incapaz de defenderse. Ahí es cuando nosotros estamos hablando de alguna inmunodeficiencia. Y otra situación que también se puede presentar es cuando hay moléculas extrañas que son no patógenas. Este es el caso de las alergias, por ejemplo. Los alergenos son moléculas que el sistema inmune detecta en individuos genéticamente susceptibles, que no son patógenas, pero que ciertos individuos reaccionan de forma exagerada. Y aquí estamos hablando de las alergias, alergias respiratorias, alergias alimenticias, alergias ambientales, entre otras. Y las moléculas propias también pueden generar una respuesta inmune. Normalmente no se debería generar, normalmente se deberían tolerar, pero cuando el sistema inmune ataca lo propio como extraño, estamos hablando de autoinmunidad, enfermedades autoinmunes tipo artritis reumatoide, lupus, diabetes autoinmune, esclerosis múltiple, entre otras. Por esto, pues entender este sistema inmune es bastante importante, y pues en nuestro libro de inmunología se explican todos los aspectos que están relacionados con el sistema inmune, cómo funciona y por qué está relacionado en patología, patologías infecciosas, patologías autoinmunes, alergias, entre otras. Por eso entonces el sistema inmune termina siendo un balance entre mantener la homeostasis o el equilibrio o el biobalance y la enfermedad. Cuando tenemos salud, cuando hay una presencia de células, por ejemplo, tumorales, y se destruye de manera adecuada, cuando hay una destrucción de organismos infecciosos, y también se debe llevar a cabo una destrucción de los mismos y se lleva a cabo la respuesta apropiada. Cuando hay enfermedad, cuando se presentan fenómenos de alergia e hipersensibilidad, porque aquellas moléculas no patógenas estimulan esas respuestas. Cuando hay rechazo de trasplantes también, porque ese trasplante se comporta como un antígeno, y si no se lleva a cabo una buena inmunosupresión, pues se va a ocasionar un rechazo. Cuando hay inmunodeficiencia, porque a pesar de que hay moléculas patógenas, el sistema inmune no es capaz de defenderse. Y cuando hay enfermedades autoinmunes, porque lo propio está siendo no tolerado, está siendo rechazado y está siendo reconocido como extraño. Brevemente, el sistema inmune, recordemos, es un sistema reactivo, necesita de un estímulo para activarse. Él no está completamente activo, él necesita de algo que lo active, y ese estímulo entonces, cuando va hacia el perro o el gato, entonces lo que va a hacer es despertar ese sistema inmune, estimularlo, y ese sistema inmune entonces puede responder de dos maneras. La primera es una inmunidad innata, es una inmunidad corta, es una inmunidad que no genera memoria, es una inmunidad rápida, por eso está el conejito ahí, pero es la que evita que esos microorganismos puedan multiplicarse de forma descontrolada y le puedan ganar la batalla al sistema inmune. Entonces, esa inmunidad innata va a responder con una serie de características, como los factores constitutivos, es decir, la raza, por ejemplo. No a todas las razas les da las mismas enfermedades. También la piel y las mucosas. La piel y las mucosas es el órgano más grande que tiene el sistema inmune, y las moléculas de reconocimiento también, que hacen parte de esa inmunidad innata, y que reconocen entre dos células cuál es propia y cuál es extraña, porque tienen receptores capaces de hacer este tipo de reconocimientos. Células también propias de la inmunidad innata, sistemas enzimáticos, encargados de poder destruir esos microorganismos de forma rápida, sistemas de fagocitosis y la famosa inflamación. Recordemos que la inflamación no es que se hinche un tejido, sino que es todo un conjunto molecular de la respuesta inmune, que es altamente organizada, que tiene un montón de moléculas y que tiene la capacidad de hacer un balance muy fino, de poder hacer llegar células del sistema inmune al sitio de la lesión, poder dar todos los elementos necesarios para que se dé esa destrucción, y que se lleve a cabo
todo el proceso de recuperación de esos tejidos que fueron producto también de daño de esos microorganismos, pero también de las moléculas que produjo el sistema inmune para poderlos eliminar. Ya cuando el sistema inmune innato necesita ayuda, ya la amenaza es muy fuerte, hay que llamar a la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida puede tener dos ramas también, la forma activa y la forma pasiva. La inmunidad adquirida de tipo o en general, primero definamos la inmunidad adquirida, es aquella inmunidad que requiere tiempo, no es rápida, pero es específica, mientras que podemos reaccionar más o menos a cientos de inmunógenos con la inmunidad innata, con la inmunidad adquirida podemos reaccionar frente a miles, millones de antígenos de esta inmunidad adquirida. Entonces, tres características. Se demora para establecer una respuesta, genera memoria y además es específica. Y la inmunidad adquirida tiene dos partes. Una es la inmunidad adquirida, es la activa, perdón, la que el hospedero, o sea, el perro o el gato, gasta energía para establecer una respuesta inmune. Él mismo establece esa respuesta inmune, como cuando hay una enfermedad o hay un proceso de vacunación, o cuando digamos, el otro momento o la otra división de esa inmunidad adquirida es cuando el animal recibe de otro individuo los componentes del sistema inmune. Entonces eso llamaríamos inmunidad adquirida de tipo pasivo. Sucede en dos puntos muy especiales. El primero es cuando las perritas o las gaticas transmiten calostro a las crías, y las crías toman ese calostro y las inmunoglobulinas están circulando de forma sistémica para proteger ese nuevo ser. Y eso es una inmunidad pasiva. El gatico o el perrito, el cachorrito no fabricó esas inmunoglobulinas, pero las recibió a través de una inmunidad pasiva de la mamá y por ende la llamamos una inmunidad de tipo pasivo. El otro caso es cuando tenemos individuos inmunosuprimidos, tenemos que ir a buscar otro individuo que sea inmunocompetente. Tomamos una muestra de sangre, separamos el suero y le damos al que está inmunosuprimido los famosos sueros hiperinmunes, que tienen muchos anticuerpos, muchos linfocitos, y esto hace entonces que el individuo inmunosuprimido recupere sus defensas, pero no porque él las haya fabricado, sino porque las recibió de otro individuo. Todo esto entonces pues está muy relacionado con el tiempo es la clave. Si se necesita generar una respuesta rápida debe existir la inmunidad innata y si una respuesta más elaborada debe estar la inmunidad adquirida. Por eso entonces la inmunidad adquirida pues cuenta con principalmente células que son derivadas en su mayoría son linfocitos, sea T o B. ¿Cómo entonces ya pasando un poco a la parte nutricional? ¿Cómo se estiman los requerimientos nutricionales? Los requerimientos nutricionales, cuando nosotros estamos definiendo una dieta para perros o gatos, siempre nos basamos en una serie de literatura que ha tomado mucho tiempo en desarrollar este conocimiento, como el NRC 2006, que está estimado en los requerimientos nutricionales para cachorros y adultos, y aquí podemos ver una imagen de ese NRC. También tenemos requerimientos que han sido hechos, o estos requerimientos del NRC han sido estimados en caniles o gatiles en condiciones experimentales. Lo que ha faltado ha sido estimar esos requerimientos en ambientes naturales donde viven los perros o los gatos porque pueden tener algunas variaciones. Entonces, pues ahí podríamos decir que existe algún lunar y en estos cambios en la dieta puede haber cambios en la microbiota. Por ende, hay que tener mucho cuidado cuando cambiamos una dieta, cuando generamos un patrón anormal de alimentación, cuando estamos dándole algo a la mascota que no es lo adecuado o que de pronto va a cambiar esas condiciones intestinales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y definitivamente pues faltan muchos datos de requerimientos en etapas fisiológicas diferentes a la gestación, como el celo, como la vejez, como otra serie de condiciones fisiológicas importantes, pues porque nos toca a nosotros como nutricionistas asumir cosas que hoy en día no existen desde el soporte científico. Y los nutrientes definitivamente no son los mismos para crecimiento y mantenimiento
crecimiento versus sistema inmune, y estos han sido determinados bajo, como les mencioné, bajo, bajo establecimientos de caniles o gatiles, pero en animales completamente sanos. No tenemos animales que hayan sido desafiados, que hayan presentado requerimientos especiales de una respuesta inmune. Entonces, cuando nosotros hablamos de formular para el sistema inmune una dieta, es muy distinto formularla para crecimiento y desarrollo. Por eso, entonces, pues entra una disciplina muy importante que es la inmunomodulación, que es tanto nutricional y farmacológica a través de los nutrientes de la dieta, y farmacológica cuando tenemos que utilizar un antiinflamatorio, un esteroide, un corticoesteroide para un proceso que definitivamente pues, necesita una intervención. Entonces, pues ahí es donde empieza la modulación de ese sistema inmune para tratar de recuperar esa homeostasis y recuperar todo lo que se perdió por ese estímulo. Hoy en día, entonces, pues, la relación entre nutrición y sistema inmune genera mayor interés y genera mucho interés específicamente entre la comunidad médica, entre la comunidad de médicos veterinarios y propietarios de mascotas. Aquí en el libro que les mencioné al principio tenemos un capítulo sobre nutrición y respuesta inmune. Quien quiera pues profundizar más lo puede hacer, y ya pues se publican algunos textos bastante interesantes donde explican a profundidad cuál es el concepto y cómo funciona y cuál es el impacto de los nutrientes. Por esto entonces, ¿qué es la inmunología nutricional? La inmunología nutricional la definimos, esto es una modificación que hice a lo que planteó Zapatera en el 2015 en la Sociedad Española de Nutrición, donde se habla que la inmunología nutricional es una disciplina emergente y multidisciplinar. Es una disciplina que abarca diversos aspectos del impacto que tienen los nutrientes en esa respuesta inmune y viceversa, es decir, qué papel tiene la respuesta inmune sobre esos nutrientes y los nutrientes sobre la respuesta inmune en condiciones diversas que afectan la vida, como la infección, la alergia, la autoinmunidad, la inflamación, la injuria o el daño tisular, y que se encuentran implicados también otros sistemas, no solamente la parte inmunológica ni el tracto gastrointestinal, sino que también se encuentra involucrado el sistema nervioso, el endocrino y obviamente el intestinal y el inmune, pero en el inmune incluyendo la microbiota. Para esto, entonces, definimos que los nutrientes aditivos que pueden modular ese sistema inmune lo resumimos en varias categorías. Los nutrientes específicamente como aminoácidos, ácidos grasos esenciales, carbohidratos, vitaminas, minerales, simbióticos, fitobióticos, fagos, entre otros. Entonces, nutrientes y aditivos que a veces los llamamos nutracéuticos, que pueden modular ese sistema inmune. Por tanto, pues vamos a explicar el efecto de algunos, pues no todos por temas de tiempo, pero pues durante las preguntas también podremos resolver inquietudes en este sentido, y que nos puedan generar un buen como concepto y algunos conceptos, digamos, generales para tener en cuenta. La utilización entonces de prebióticos y lo que llamamos simbióticos, que es la unión de prebiótico más prebiótico, es un concepto bastante importante en mascotas, y se han venido usando tradicionalmente bajo ciertas premisas. En esta revisión que se hace por parte de un grupo italiano, pues se menciona cuál es el efecto que tienen estos prebióticos y simbióticos en los perros específicamente, y cómo estos son capaces de generar un beneficio en la salud. Entonces, para hablar de esto, de prebióticos y simbióticos, es importante explicar que un prebiótico es un carbohidrato no digestible que estimula el crecimiento cuando llega al colon, y puede también en el colon llegar a generar un mayor crecimiento de esas células intestinales de los colonocitos, y activar especies microbianas específicas benéficas. Entonces,
el prebiótico es un generador de microorganismos benéficos que luego van a ayudar a todos los procesos de la digestión y de la absorción específicamente. Y del crecimiento microbiano, pues porque ya a nivel de intestino grueso, pues ya no habría absorción, sino que habría crecimiento microbiano y generación de ácidos grasos volátiles como propiónico, acético y butírico, que tienen también unas funciones especiales benéficas para este sistema. Mm, el biobalance intestinal entonces es favorecido por esos prebióticos, disminuye la presencia de patógenos y toxinas y es capaz de fortalecer ese sistema inmune. También se ha demostrado que es muy útil como coadyuvante en tratamientos y en enfermedades, cuando hay desafíos por enteropatógenos que están ocasionando disturbios intestinales, cuando hay constipación intestinal también, falla renal y hepática, se ha visto una muy buena respuesta. Para esto, entonces, pues hay varios tipos de prebióticos y en general simbióticos también. A uno de los más conocidos es la inulina y la inulina dentro de sus componentes específicos tiene los fructanos, tiene también otros componentes, pero los fructanos o lo que lo denominamos nosotros oligosacáridos tienen terminales de glucosa, pero digamos que bioquímicamente son ligeramente diferentes y esto se extrae de la raíz de achicoria, de algunos bananos y del trigo. También están las oligofructosas, también están los galactoligosacáridos, siloligosacáridos, mananoligosacáridos, que todos pues, van a tener también distintas fuentes de origen y se conocen como prebióticos porque se caracterizan por tener un tamaño molecular específico, que es el DP o el grado de polimerización, y el grado de polimerización pues también clasifica al prebiótico, entonces pues no todos los prebióticos o no todos los, mejor dicho, los pequeños fragmentos de carbohidratos, los que llamamos oligosacáridos, son prebióticos, ellos deben cumplir unas especificidades. ¿Qué se ha visto entonces? Se ha visto en caninos con el uso de prebióticos. Se ha visto que ellos favorecen el crecimiento de bacterias benéficas como lactobacilos y bifidobacterias. También algunos reducen la población de Clostridium perfringens, que sería un individuo que en algunas veces se puede convertir a patogénico y pues vemos toda la modulación que ellos pueden hacer, ya sea aumentando, disminuyendo o simplemente pues no se ha reportado efecto en ellos. Entonces, tienen un efecto totalmente clave en el establecimiento de una microbiota, eliminando bacterias perjudiciales y favoreciendo el crecimiento de las bacterias benéficas. Dentro de la microbiota intestinal, sabemos que esa microbiota es la que entrena el sistema inmune, que es la que hace que ese sistema inmune esté fuerte, activo, y recordemos que el tracto gastrointestinal es estéril hasta el nacimiento de los perros y los gatos. Entonces, dependiendo de cómo nosotros construyamos esa microbiota, pues va a ser también el éxito que tenga ese animalito cuando se desarrolla a través de la vida. ¿Cómo adquieren ellos la microbiota? A través del canal del parto y en el ambiente de la mascota. Entonces, ¿qué microbiota hay en el ambiente de la mascota? ¿Qué tan sano está el canal del parto? Va a ser las condiciones que va a tener ese animalito. Y pues hoy en día la microbiota se ha estudiado por ya métodos moleculares mucho más avanzados. Anteriormente era un aislamiento microbiológico tradicional, es decir, cultivar las heces, mirar qué microorganismos crecían mediante agares selectivos, pero hoy en día ya las técnicas moleculares pues nos pueden explicar mucho más allá cuál es esa variedad, cuál es esa diversidad, géneros, familias, especies, entonces llegar a un montón de ajustes muy finos donde podamos entender cuál es el papel real que está cumpliendo. Dentro de las familias y dentro de los filos, los firmicutes, los bacteroidetes, las proteobacterias, las fusobacterias y las actinobacterias, pues hacen el 99% de esa microbiota y otras como las espiroquetas, tenericutes y otras pues son la minoría. Hay
digamos, conceptos controversiales, pues la idea no es defender uno o atacar el otro en dietas BARF o concentrado, pero pues sí hay unos cambios importantes a nivel de microbiota que pues lo explica también los cambios que se generan en la dieta y en la forma como se entregan los nutrientes con estas dos dietas. Hay diferentes o hay diferencias mejor en las intraespecies en ambiente y dieta similar, entonces hay un papel del hospedero, no toda la microbiota porque el animal come lo mismo va a ser igual, sino que también hay diferencias que hay a pesar de que el animal coma lo mismo. ¿Por qué? Porque la adaptación al hospedero también es importante y porque cada individuo pues genera un ambiente único para la microbiota. Pasándonos ya a otro tipo de nutrientes, pues hablamos del papel de los ácidos grasos esenciales sobre el sistema inmune. Ellos tienen una función muy importante y es que son capaces de ser antiinflamatorios. Es como decir que tenemos una herramienta natural, como si fuera un ibuprofeno, un acetaminofén, porque ellos molecularmente son capaces de desactivar la inflamación mediante la inhibición de receptores de inmunidad innata, disminuyen la inflamación sistémica, disminuyen el patrón inflamatorio TH1 que está relacionado con inmunidad celular y potencian la producción de anticuerpos. En esto, pues, los que hemos visto clases de farmacología nos explicaban que los mayoría de antiinflamatorios pues actuaban en este nivel, inhibiendo esta cascada del ácido arácnido, forma de hacer inflamación mediante cualquier célula del organismo, mientras que la inclusión de omega 3, específicamente de EPA, que es el ácido eicosapentaenoico, que es un tipo de omega 3, favorece la ruta de la 15 lipoxigenasa. Esta produce lipoxinas, protectinas y resolvinas, y esto lo que hace es generar un patrón menos inflamatorio. Ya digamos, terminando y mostrando aquí algunas cosas importantes, podemos hablar de efecto de algunos minerales sobre el sistema inmune, el hierro, el cobre, el zinc. Uno de los más importantes es el zinc, donde una falta de zinc está asociada con una gran susceptibilidad a la infección, animales que se están infectando a repetición, inmunidad celular anormal. Otra serie de alteraciones también importantes a nivel del sistema de antioxidación, como la falla en poder ensamblar bien la superóxido dismutasa, una enzima antioxidante por excelencia, y bueno, y otra serie de características. El manganeso también otro de los importantes, el hierro necesario para la óptima función de los neutrófilos y los linfocitos y para también otra serie de funciones claves. Ya solamente para finalizar, hablar sobre el efecto del selenio sobre el sistema inmune. El selenio es capaz de controlar algo en inmunología que se conoce como la sinapsis inmunológica, y esa sinapsis es cómo el sistema inmune de tipo adquirido presenta los antígenos para que las células que son capaces de destruirlo lo puedan destruir. Pero esta presentación de antígenos va a estar en gran parte influenciada por la presencia de selenio. Si el selenio está en una suficiente concentración, la respuesta del sistema inmune es independiente, o sea, va a tomar la mejor decisión hacia dónde llevarla. Si la suplementación es excesiva, el selenio va a generar un polo de desarrollo TH1, es decir, va a ser inflamatorio, que en algunos casos va a ser bueno, pero en otros no, porque a veces se necesita la inflamación, pero a veces necesitas antes que el sistema inmune no esté inflamado, no esté generando inflamación, porque pues ya está en una etapa de resolver lo que lo está atacando. Y cuando hay deficiencia de selenio, pues se genera, esto es bien grave porque se genera un polo TH2, entonces se habla de una inmunosupresión. Entonces, si esa inmunosupresión se da, esa inmunosupresión, pues cuando ataque algo al perro o al gato, pues el sistema inmune no va a actuar bien. Bueno, hasta acá la conferencia. Si hay preguntas, inquietudes, comentarios, les agradezco mucho. Pueden también consultar algunos de los artículos y notas que pongo en Instagram, en el Instagram que pueden ver ahí, Luis Miguel MB Nutpets, y a través pues del correo electrónico también si no alcanzamos a hacer las preguntas. Muchas gracias y espero que sigan disfrutando todas las conferencias del All Pet Food Day del 2021. Muchas gracias.